Bueno, nos encontramos después de este descanso musical aquí en la Cabaña del Café y charlando con los compañeros de Podemos, tanto con Jesús como con Álvaro. Vamos a entrar en una encuesta que dijimos al principio de la campaña, cuando yo hacía la introducción, en la cual comentamos que habíamos hecho 2 encuestas antes, mucho antes de que a Susana Díaz se le ocurriera adelantar las elecciones. Esto lo hacíamos cuando prácticamente estaban comenzando en Sevilla y en distintos círculos estaban comenzando a funcionar. Es decir, que hace ya un tiempecito. Pero vamos a ver con nuestros compañeros si esto ha variado, ha cambiado algunas de las notaciones que tenemos en las encuestas y qué opinión tienen ellos y qué puede aportar Podemos sobre estas cuestiones que vamos a preguntarle a continuación. Más que preguntar, nosotros lo que hacemos en la cabaña es poner encima de la mesa pues una serie de cuestiones, y aquí, como hay libertad absoluta de expresión, es una libertad de expresión químicamente pura, pues vamos a hablar de ello. Jesús, vamos a comenzar con el desempleo. En el gráfico que tenemos aquí daba a nivel nacional un 94,4 que no estaban de acuerdo con esto. Y en Andalucía, como problema que les preocupaba más, y en Andalucía había un 93,6, un poquito de diferencia entre Andalucía. En este gráfico poníamos aquí en su momento que la tasa de desempleo es muy alta, pero según nuestros encuestados a nivel nacional sube el desempleo en un 0,8 con respecto a la comunidad autónoma andaluza. Vamos a tratar este tema del desempleo y cómo lo podría solucionar, con todos los inconvenientes que van a poner después, porque estamos en un mundo absolutamente capitalista, más que capitalista, de bipartidismo, como decíamos antes, y por lo tanto, hoy te mando yo, mañana te toca a ti y pasado me toca a mí. Bueno, entonces en este desempleo, ¿qué es la impresión, cuál es la opinión que tenéis vosotros en Podemos sobre este tema? Bueno, pues sin duda es el tema que nos preocupa más, y igual que le preocupa a la gente, ¿no? Es que es un tema escandaloso, porque hacen falta gente en los hospitales. Sin ir más lejos, mi padre y mi madre han trabajado toda su vida, se han jubilado hace un año en los hospitales públicos de Andalucía. La gente en los hospitales está currando a tope y hay muchísimo paro entre médicos, ATS, etcétera, etcétera. Hacen falta profesores en el sistema público de educación, y hay muchísimo paro entre los profesores. Sin ir más lejos, esta presidenta Susana Díaz, que dice que no recorta, ha recortado miles de puestos de trabajo en el Servicio Andaluz de Salud y ha despedido a más de 4.000 profesores interinos en educación, ¿no? Entonces no tiene sentido que haga falta gente para trabajar en la sanidad y en la educación pública y haya tanto desempleo, ¿no? Además, fijaros que continuamente se está inyectando dinero a las grandes multinacionales de la construcción. Entre las 10 grandes multinacionales del mundo de la construcción, de las infraestructuras, hay 8 españolas, y durante la crisis, cada día se han inyectado 30 millones de euros en estas multinacionales. Nosotros desde Podemos decimos que estamos cansados, que no necesitamos grandes proyectos de infraestructura faraónicos, y que todo este dinero debe de ir a fomentar servicios sociales que liberen a la mujer de los trabajos de cuidado, de los trabajos de cuidado de los enfermos, de los mayores, de los niños, y permitan que la mujer salga al mercado laboral y salga al mercado laboral con condiciones de igualdad, ¿no? Porque no es posible, no se puede permitir que la mujer cobre un 27% menos que el hombre haciendo el mismo trabajo, ¿no? ¿Y por qué se ha producido ese fenómeno de por qué la mujer cobra menos? Bueno, fundamentalmente es porque las mujeres ahora además la gente está consiguiendo trabajo muy precario, trabajo a tiempo parcial, y fundamentalmente los trabajos a tiempo parcial lo hacen las mujeres precisamente por eso, porque tienen que cuidar de los ancianos, tienen que cuidar de los niños, de los enfermos, si no lo hacen los servicios públicos. Entonces los trabajos a tiempo parcial están mucho peor pagados que los otros, ¿no? Entonces el tema del desempleo es clave, ¿no? Y es un tema que tiene mucho que ver también con lo que decíamos antes, con qué modelo productivo salimos de la crisis, ¿no? Aquí en Andalucía estamos diciendo que tenemos que abrir un debate profundo, serio y además urgente con el tema de qué modelo productivo queremos para Andalucía, de generar un tejido productivo
desde abajo que transforme los productos andaluces y les añada valor añadido, valga la redundancia, como decíamos antes. Entonces, en general, el tema del empleo también tiene que ver con la calidad del empleo, ¿no? ¿Qué tipo de empleo queremos? Y, por ejemplo, también en el programa de Podemos llevamos muchas medidas para fomentar las cooperativas, ¿no? Y además, no solo eso, sino para que las administraciones públicas, y en este caso el gobierno andaluz, en los concursos públicos que saquen, se pongan cláusulas que den prioridad a aquellas empresas que traten bien a sus trabajadores con cláusulas sociales y a aquellas empresas que sean respetuosas con el medio ambiente con cláusulas ambientales, ¿no? Y después, aterrizando más al nivel local, hay algo que es clave y que tiene mucho que ver con el clientelismo que hablábamos antes del PSOE en Andalucía, y es la transparencia total. Por ejemplo, a nivel local, y esto ya hablaremos cuando se acerquen las elecciones municipales, pero transparencia total en las bolsas de trabajo. Por ejemplo, a nivel de barrio, a nivel de pueblo, que uno sepa en qué puesto está y cuándo le toca, ¿no? Entonces, yo creo que el tema del desempleo no es fácil de afrontar y hace falta en Andalucía un debate muy profundo, pero lo que está claro es que no podemos estar pagando una deuda de este año solo 30.000 millones en intereses y estar obligados por la Constitución española, que modificaron con nocturnidad y alevosía en agosto Rajoy y Zapatero, estar obligados a pagar la deuda externa antes que la educación y la sanidad. Entonces, necesitamos inversiones públicas que generen empleo y necesitamos un debate profundo que ponga sobre la mesa un nuevo modelo de desarrollo en Andalucía. Y al mismo tiempo necesitamos que se repartan las riquezas, que también tiene mucho que ver con la creación de empleo. No podemos salir de la crisis creando empleo como se ha hecho en Andalucía históricamente con el ladrillo, destruyendo el medio ambiente, o no podemos salir de la crisis fomentando la minería, como está haciendo el PSOE, o fomentando el dragado del Guadalquivir, este tipo de obras que hipotecan el futuro de Andalucía, sino que necesitamos salir de la crisis con energía renovable, con transformación de los productos agrícolas y ganaderos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con el reparto de la riqueza a nivel de nuestro modelo impositivo, ¿no? Necesitamos luchar fuertemente, y esto también lo llevamos en el programa para las elecciones, contra el fraude fiscal, con una oficina andaluza de lucha contra el fraude fiscal, y además subir los impuestos a las grandes fortunas y a las grandes empresas. No pueden ser que metan el dinero en las SICAPs y paguen un 1%, ¿no? Entonces, cuando tengamos las arcas públicas saneadas y no estemos obligados a pagar esta deuda totalmente ilegítima y odiosa, pues entonces podremos impulsar la economía y además favorecer a aquellos medianos y pequeños empresarios para que si quieren invertir, que son los que fundamentalmente crean empleo, pues lo puedan hacer con condiciones dignas. Hay una cosa que echo de menos, que es un debate que tenemos en el partido, echo de menos en el programa de Podemos, y es el tema de la banca pública. Yo creo que necesitamos una banca pública que compita con la banca privada y de préstamos a bajo interés, igual que lo da el Banco Central Europeo a los bancos, ¿no?, estatales, pues que lo da prácticamente, que les regala el dinero. Pues necesitamos una banca pública que reciba ese dinero del Banco Central Europeo y dé préstamos a bajo interés a los emprendedores, ¿no? Entonces, el tema del empleo es una prioridad. La emergencia social que vivimos hay que afrontarla. Un primer paso es acabar con la pobreza energética, acabar con los desahucios, que somos el único partido en Andalucía que decimos que no vamos a permitir ni un desahucio más cuando lleguemos al gobierno andaluz. Y además, una vez que se afrontan esas cosas de urgencia, lo siguiente, o al mismo tiempo desde el día 1, es el tema del empleo, y tenemos muchas ideas, ¿no? Bueno, hay una cosa que yo quería introducir también, y es lo que acabas tú de decir ahora mismo. Tú imagínate que yo estoy parado, estoy parado, paso hambre, así hablando claro, y tú entras en la comunidad autónoma y cambiamos los votos del PSOE por vosotros. Es decir, vosotros obtenéis más votos que el PSOE, o sea, gobernáis. Está claro. Yo quiero soluciones ya. Yo no quiero debates. Yo quiero soluciones ya. ¿Qué tres soluciones me darías inmediatamente? Digo, ¿qué te digo? Como actuación de choque, más que nada.
Bueno, como actuación de choque, para empezar, el tema de la vivienda, hay que hacer una ley andaluza de vivienda que asegure la vivienda y hay que acabar con los desahucios. Hay que acabar también con la pobreza energética y hay que, bueno, que la gente no se le pueda cortar el agua, la luz, etcétera. Y después, a la hora de crear empleo, lo que no vamos a prometer, como hace la casta, son millones de puestos de trabajo cuando en los primeros días, cuando realmente en Andalucía tenemos un hándicap muy importante, que es el subdesarrollo que tenemos. Entonces, lo que no vamos a hacer es gastar, vamos a gestionar bien los dineros públicos y no vamos a invertir dinero en grandes proyectos de infraestructura que lo que hacen es concentrar la riqueza en unos pocos. Y entonces, con ese dinero vamos a invertir en creación de empleo, en los servicios públicos y bueno, y el debate sobre el modelo de desarrollo es necesario, pero también el tema de que los pequeños empresarios y los autónomos no tengan obstáculos, sino que puedan emprender en condiciones de competencia mínimamente aceptable con las grandes empresas, ¿no? Creo que Álvaro tenía que decir alguna cosa. Sí, es importante el tema, lo vemos en todas las encuestas y siempre lo vemos, la principal preocupación siempre es el paro, siempre es el desempleo, porque realmente la gente necesita un trabajo para ser ciudadano. A día de hoy, donde no hay un salario mínimo ni una renta básica garantizada, necesitamos el trabajo para ser ciudadano. En el momento en el que hay estas grandes bolsas de paro, creamos unas grandes bolsas de exclusión que solo traen problemas sociales, conflictividad social y problemas, no sé, relacionados con el narcotráfico y cosas así que pueden reflejarnos un poco lo que ha pasado en América Latina durante la larga noche neoliberal, como dicen, ¿no? Entonces, sí sería a lo mejor importante puntualizar que nosotros ahora mismo estamos en crisis. Me ha gustado la introducción que has hecho sobre el bipartidismo, porque había antiguos estudios sobre gente bastante respetable del PSOE que decía que la diferencia entre el modelo del PSOE y del PP era el gasto social. Claro, esto es así hasta que llega la crisis. En el momento en el que llega la crisis se corta el gasto social, esa parte que más o menos se utilizaba para florituras, ¿no? Conocimos bastante en el gobierno de Zapatero, por ejemplo, y cuando este momento se corta es igual, porque sabemos que estamos en un sistema capitalista que es inclemente y que las fuerzas son totalmente inclementes. Con lo de la mujer, no quiero dejarlo pasar tampoco. El otro día leía un informe de la Unión Europea que decía que la desigualdad entre la mujer se reduciría en torno al año 2084, lo cual me parecía totalmente inaceptable a día de hoy en Europa, en el mundo occidental desarrollado, etcétera. O sea, que haya una diferencia de salario y un trasvase entre la mujer y el hombre todavía y que no se pueda solucionar hasta el 2084 me parece inaceptable. Y haciendo un pequeño resumen de lo que decía el compañero, lo más importante es lo que hemos dicho, la reindustrialización y el plan de rescate ciudadano. Eso es algo que lo necesitamos y lo necesitamos para tener soberanía nuevamente, que es realmente el problema, que el PP y el PSOE nos han dejado bastante la soberanía de lado y las políticas nos vienen desde Europa. Entonces, por lo tanto, no se hacen ni para España ni mucho menos para los andaluces, que es el sur del sur de Europa, sino que se hacen para grandes empresas, grandes bancos y grandes fortunas y grandes personas como la duquesa de Alba aquí en nuestro caso, que luego hemos visto también que tenía dinero donde no debía. O sea, ha sido un auténtico caos y esperamos que se pueda cambiar, desde luego. El otro día decía un compañero del Diario de Sevilla, también compañero nuestro, que había muchos chorizos todavía. O sea, que Andalucía estaba llena de choricitos, ¿no? Por todos los sitios. Y lo que no ha salido, habla también de la enredadera, la famosa enredadera esta que todavía no ha salido al aire como tenía que salir, o sea, referente a la Diputación de Sevilla. Bueno, vamos a pasar a otro tema también de esta encuesta que hacíamos en su momento, y es con respecto a sanidad. Largo tema también que tratar. Es que son temas tan elementales, tan normales, que yo no sé cómo se gasta el dinero en cosas faraónicas y luego estas cosas que son tan normales y tan de andar por casa, por decirlo de alguna manera vulgar, que no se le atiende. Bueno, en sanidad teníamos en la encuesta, sacaban a nivel nacional un 72% que decían que estaba muy mal, un 21,6% que estaba regular y un 1% que no opinaba. Luego, a nivel de Andalucía, que es lo que no estamos ahora, salía un 56% que estaba mal, un 34% que estaba regular, y luego ya el otro era un 4,8% que no sabía o no contestaba. Bueno, según esta encuesta, la cosa está entre mal y regular, o sea que no está bien, ni muchísimo menos. Vamos a abordar este tema. En el gráfico poníamos nosotros en su momento cómo la sanidad es un motivo más de preocupación para nuestros encuestados,
considerando un 16% peor la sanidad nacional sobre la andaluza. O sea que también la cosa está bien por ahí. A nivel autonómico la diferencia se reduce a un 3,2%. Bueno, vamos a tratar sobre la sanidad, que decimos que es tan elemental y tan necesario, que yo no sé cómo esto no se les mete mano desde el principio. Bueno, para empezar creo que tenemos que decir que tenemos un gran sistema sanitario y en Andalucía tenemos un gran sistema de sanidad pública y gracias fundamentalmente a los profesionales que son grandes profesionales que, como decía antes, están trabajando a tope y están trabajando en unas condiciones muy precarias, muchos de ellos trabajando con contratos temporales de una semana en condiciones dantescas, ¿no? Pero es verdad que, claro, la gente muestra ese problema, esa preocupación, porque realmente hay un problema sobre la mesa y es un problema de privatización de la sanidad pública. Es un problema porque esta gente, la casta y los poderes económicos a los que representan realmente, quieren salir de la crisis haciendo negocio con la sanidad y con la educación pública. Entonces, eso yo creo, esa encuesta yo creo que representa eso, que la gente se da cuenta que la presidenta del gobierno andaluz dice que no recorta, pero realmente sí recorta en la sanidad pública andaluza. Por ejemplo, una de las cosas que hacen es que continuamente en la sombra, al mismo tiempo que tiene un discurso de defensa de la sanidad pública, va externalizando servicios. Externalizando quiere decir que van privatizando servicios, y servicios internos de los hospitales, como pueden ser los análisis clínicos, como puede ser el servicio de rayos, etcétera, etcétera, lo van poco a poco privatizando. Es más, van dejando que crezcan las listas de espera, y cuando las listas de espera son insoportables, derivan a la gente a la sanidad privada, y eso no hace falta más que darse un paseo por las calles y ver cómo las clínicas privadas están saliendo como setas por Sevilla, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que todo el mundo tenemos claro que lo que queremos es una sanidad pública universal. Universal quiere decir que todo el mundo, y también las personas sin papeles, tengan derecho a la sanidad. Afortunadamente la ministra esta racista, Ana Mato, es historia. Y claro, hay algo que dice la marea blanca, ¿no? Y es el tema de que tenemos que unirnos tanto los empleados de la sanidad pública como la gente, los usuarios de la sanidad pública, para defender esto. Yo creo que es clave, ¿no? Que ahí hace falta la unión de todos, y que es un tesoro que tenemos la sanidad pública en Andalucía, y con el PSOE la sanidad pública se está privatizando, aunque digan lo contrario. Entonces tenemos que acabar con esto y tenemos que recuperar todos los empleos, los miles de empleos que se han perdido en el sistema andaluz de salud. Tenemos que recuperar las condiciones laborales que han perdido los empleados públicos en el sistema andaluz de salud, y además tenemos que acabar con las privatizaciones y dar marcha atrás a todas las externalizaciones, de manera que tengamos un sistema público que genere empleo de calidad y que además dé unos servicios de calidad, porque como sigamos así, el PSOE va privatizando la sanidad pública andaluza en la sombra, sus amigos del sector privado. Y por parte de Álvaro, ¿tiene alguna cosa que decir? Me imagino que sí. Claro. Lo primero, que viendo las encuestas y viendo cada día las imágenes que nos llegan sobre los hospitales en Andalucía y en España, es una pena. Es una pena, es lo primero que hay que decir, que es una pena que algo que nos hacía sentirnos tan orgullosos como era la sanidad española, incluso dentro de Europa, donde venía mucha gente o quería venir mucha gente aquí a curarse, cada vez esté peor. Yo creo que lo principal en estas encuestas es que se identifica que la crisis de valores que tienen nuestros políticos no la tiene la gente, y le sigue importando muchísimo el desempleo y la sanidad. A nuestros políticos, a los políticos que nos han gobernado a día de hoy, como por ejemplo Susana Díaz, no le importa que la gente duerma al raso, no le importa que la gente esté en los hospitales atestados, que tardemos un año, la gente normal y no los que vamos a clínicas privadas, en hacernos una prueba. Lo que le importa es quedar mal ante poderes económicos que por otra parte no son nada democráticos. Entonces, ¿qué decimos desde Podemos? Y sobre todo, ¿qué digo yo en este momento? Que escuchemos a los empleados. Porque si a día de hoy se sostiene el sistema sanitario que nosotros tenemos, no es gracias a la casta política, que son unas personas que están intentando privatizarlo y hacerlo lo menos democrático posible, sino que si se sostiene el sistema actual que tenemos de sanidad, que ya digo que en otro momento fue un síntoma de orgullo nacional, es porque hay gente muy decente. Así que lo que tenemos que hacer otra vez es volver a escuchar a todos esos profesionales que están día a día trabajando el doble, el triple, cobrando lo mínimo, y cada vez se lo están poniendo más difícil. Ellos son los auténticos héroes y no los políticos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que
la sanidad es un tesoro, como decía antes, y tenemos que defenderla, y ahí hay unanimidad, ¿no?, entre la población. Yo creo que, excepto aquella gente que gana dinero con la sanidad, todo el mundo estamos por defenderla y es una bandera prioritaria en Podemos. De hecho, en la construcción de nuestro programa para las elecciones andaluzas se ha abierto una votación por internet para priorizar las propuestas en el programa, de manera que queremos saber cuáles son las propuestas que vamos a meterle mano cuando lleguemos al gobierno andaluz en primer lugar, y de las propuestas que ha quedado mejor votadas aquí ha sido el tema de la defensa de la sanidad pública. Bueno, ha quedado, creo que bastante claro y cristalino lo que nos acaba de decir, y volvemos a decir lo mismo, que motivos hay para llevar una buena sanidad, y tenemos unos grandes profesionales, de eso no me cabe la menor duda, por circunstancias también personales y porque, bueno, he tenido que trabajar con ellos en algunas ocasiones, pero tengo que decir también que eso, en cuanto haya... claro, es que aquí se ha tocado un tema muy interesante que son, y yo creo que es propio del neocapitalismo que tenemos hoy en día aquí, ¿no? Y del neoliberalismo, que son las privadas. Claro, las privadas son los amigos, eso está claro, más claro que el agua. Si yo tengo una serie de amigos que son profesionales, muy buenos profesionales, por cierto, y le doy facilidades para que hagan una privada, pues claro, me dan un tanto por ciento y asunto concluido. Y de ahí viene el choriceo después. Bueno, vamos a pasar a la enseñanza. Otro tema también básico. Vamos, yo he estado en la enseñanza muchos años, muchísimos años, 42 para ser exacto, y yo he conocido muchos planes de enseñanza, ¿no? Y aquí estamos cada momento con los planes. Ahora está el plan B. Bueno, pues vale. Y cuando venga otro será el plan otro. Y cuando venga otro, porque no dejamos un plan y vamos haciendo una especie de enmiendas, como se hace en la Constitución norteamericana, ¿no? Incluso es curioso porque la enseñanza en Norteamérica, que también la conozco muy de cerca, me doctoré allí concretamente. Entonces, allí las cámaras de comercio son las que hacen que funcionen, claro, aquello es capitalismo puro. Las cámaras de comercio son las que hacen que funcionen las universidades. Y no hay oposición ni nada, sino llega un profesor que llega totalmente avalado y es bueno, pues siguen, con el momento que es malo, adiós muy buena, ¿no? Y no enseña en condiciones. Bueno, dejando aparte ese tema, a ver lo que piensa Podemos sobre la enseñanza y qué enmiendas haría ello a lo que ocurra, si tiene que hacer alguna enmienda, y si no la totalidad, porque se puede hacer en varias o la totalidad. Vamos a empezar como siempre por Jesús. Bueno, voy a empezar con la universidad pública porque trabajo en una universidad pública y estoy viendo cómo el gobierno andaluz, junto con el gobierno central, el PP-PSOE, está intentando machacar a la universidad pública y quieren hacer de la educación superior un negocio. De hecho, el gobierno andaluz, por ejemplo, acaba de abrirle las puertas a la Universidad de Loyola, que está en Sevilla, y cada vez está poniendo más dificultades a las universidades públicas. Le debe millones y millones de euros a las universidades públicas. El gobierno andaluz, mientras que Susana Díaz dice que defiende la educación pública, ha congelado la contratación de profesores en las universidades públicas andaluzas, al mismo tiempo que el gobierno central, con el Wert, el ministro especialista en recortar en educación a la cabeza, está machacándonos. Hay una tasa de reposición, ha habido una tasa de reposición del 10%, es decir, de cada 100 profesores que se jubilaban, solo se contrataban a 10. Ahora, como estamos en año electoral, de cada 100 profesores que se contratan, o sea, que se jubilan, solo se contratan a 50. Eso es lo que hace el gobierno central, está machacando a la universidad pública, pero el gobierno andaluz no se opone a eso, es más, congela la contratación de profesores laborales que dependen directamente de la Junta de Andalucía. Y ahora está el debate de que quieren transformar los grados de 4 a 3 años, es decir, privatizar un nuevo año y abrirle las puertas a los máster aún más, máster que son mucho más caros que los grados y que hay muchas menos plazas que en los grados. Y a eso Susana Díaz dice que está en contra de Wert, pero después, cuando se reúne en el ministerio, no hay ningún papel que demuestre que el gobierno andaluz se opone a esa medida, por lo tanto, en el fondo también la comparte. Entonces, tanto el gobierno andaluz como el gobierno central están atacando de lleno a la universidad privada, o sea, a la universidad pública, para favorecer a la universidad privada. Y después, por otro lado, dicen que, bueno, que hay que favorecer la formación profesional, que hay que dar alternativas a la formación profesional, y sin embargo, cuando hay mucha gente que quiere estudiar formación profesional, no hay suficientes plazas en el sistema de formación profesional. Entonces,
continuamente el discurso que tienen se choca frontalmente con la realidad. Y como decía antes, el gobierno andaluz, a pesar de lo que diga, recorta en sanidad y recorta en educación. Aquí en Andalucía ha sido muy sonada porque se han movilizado durante años el despido de más de 4.500 profesores interinos en la sanidad, en la educación, en los institutos de Andalucía. Estos compañeros interinos han hecho ocupaciones, han hecho marchas, denunciando que el gobierno andaluz también recorta en educación, ¿no? Entonces, desde Podemos, igual que la sanidad, lo que decimos es que la educación no es un problema, sino todo lo contrario, es un sitio donde hay que generar empleo, hay que recuperar los empleos que se han perdido, hay que recuperar las condiciones laborales de los empleados de la educación pública y bueno, otro debate es el tema del programa, pero eso no depende directamente del gobierno andaluz, ¿no? Pero también de las materias que se imparten en los institutos, por ejemplo, con el debate con educación para la ciudadanía y otros debates que están sobre la mesa y que creo que también hay mucho que decir ahí, ¿no? Sobre qué le enseñamos a nuestros jóvenes. Yo en este tema de la enseñanza que me toca tanto a mí seguramente por una parte de lo que llamamos el triángulo y a mi compañero por otra porque él es profesor y yo estudiante todavía, lo que sí que tengo que decir es que los profesores siempre y la educación, como hemos dicho, ha gozado de cierta buena imagen y todavía la sigue gozando y es una maravilla que haya profesores que se estén implicando en la política, como es el caso de mi compañero, y es una gran noticia que estén dentro de Podemos y que haya una cúpula de personas realmente formadas. El problema que tenemos con la educación a día de hoy es que se está perdiendo aquello, aquí en Andalucía, de lo que vamos a hablar, se está perdiendo aquello que en un principio era lo que mejor acogida tenía social. Ya prácticamente parece un poco de ciencia ficción hablar aquello del cheque libro, de las ayudas y de todo este tipo de cosas. Después, los estudiantes, pues estamos peleando y estamos haciendo manifestaciones continuamente y aún así parece que nos están pasando una pisonadora por encima. No sé en cuánto estará la cifra, la última que recuerdo eran 45.000 estudiantes universitarios que no pudieron pagar las tasas. Ya prácticamente no importa que estén las aulas atestadas, tampoco importa estos cambios de leyes continuas, como decía antes, no recuerdo bien si ha sido mi compañero que decía que primero una ley, luego otra y nos cambian el PP, el PSOE, y la verdad que es realmente ridículo, pues el modelo productivo de un país se basa principalmente en la formación que se le dé a los jóvenes, que son las clases intelectuales que luego van a tener que participar en el país, y si lo vamos cambiando continuamente esto es un caos, como se puede ver. La gente lo siente, obviamente, y por eso en las encuestas tenemos esta desafección últimamente hacia, como digo, uno de los pilares esenciales de un Estado democrático y de un Estado que pretende ser avanzado, como sería la educación. Yo quiero poner como ejemplo los países nórdicos, ¿no? Por ejemplo, Suecia llegó un momento en el que los partidos políticos más importantes, más representativos, se unieron y hicieron un plan de estudio conjunto donde se iba a destinar la educación y la formación de los jóvenes a la formación en altas tecnologías. A partir de ahí, con el paso del tiempo, décadas después, tienen un sistema, un modelo productivo que está muy bien pensado y muy bien preparado. Ellos se plantearon hacer un modelo a largo plazo académico, que yo creo que es el que tenemos que traer nosotros y hacerlo, como digo siempre, escuchando a los profesionales que son los que saben, no como lo están haciendo a base de decretazos por parte de tanto la política estatal como el PSOE. Y creo que tenemos que acometer ese tipo de reformas, hacer un plan de estudio de verdad coherente, que cuente con los profesores, con los padres, con los alumnos, con las fuerzas políticas, y decidir de una vez cuál es el modelo productivo que queremos, que yo creo individualmente que debe de ahondar en el ecosocialismo que hemos estado hablando antes, y hacer un plan serio. Muy bien, vamos a decir también algunos comentarios sobre la enseñanza que teníamos aquí en cuanto se refiere a la encuesta que hacíamos aquí en radioclaridad.net hace ya algunos meses, pero que no ha perdido actualidad. En el gráfico observamos cómo nuestros encuestados valoran la enseñanza. Según la opinión recogida, la enseñanza está mal. Sin embargo, y esto sí los quiero que porque estamos en las autonómicas andaluzas, sin embargo, comparando los niveles, vemos que existe una diferencia de 11,2%, lo que significa que la enseñanza estatal está peor valorada
al que a nivel nacional. La enseñanza nacional está en un 73,6% que dicen que está muy mal. Y en cambio en Andalucía hay un 62,4%. En cambio, en lo regular, en Andalucía está en un 30,4% y en el nacional un 20%. No queremos volver el loco con los numeritos estos y menos con la macroeconomía y todas estas historias, pero sí que las estadísticas siempre reflejan, de alguna manera, yo soy muy amante de la estadística, reflejan de alguna manera el sentir en ese momento de una serie de personas. En este caso fueron más de 300, o creo que alrededor de las 500. Bueno, en Andalucía se está un poquito mejor, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que también en la percepción de la gente cuando le preguntas de algo más lejano y cuando le preguntas de algo más cercano es diferente, ¿no? Y entonces cuando uno vive realmente el sistema público de educación en Andalucía, pues se da cuenta que funciona, ¿no? Porque obviamente está siendo atacado brutalmente, pero bueno, cuando no conoces, ¿no?, directamente lo que está pasando fuera de Andalucía, sino que estás escuchando que se está recortando y en otras comunidades autónomas donde gobierna el PP se está recortando de manera mucho más evidente que aquí, que el PSOE tiene un discurso de izquierda pero realmente hace políticas antisociales, ¿no? Pues entonces yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Tú lo ves desde fuera, pero cuando lo ves desde dentro te das cuenta que los colegios y los institutos en Andalucía pues funcionan, necesitan muchísimo más inversión, necesitan mucho más personal, necesitan bajar la ratio profesor-alumno, pero funcionan. Pero de todas maneras, cuando hablamos de temas de programa, a mí me gustaría dejar claro que los programas muchas veces son como la carta a los Reyes Magos, a los programas le cabe todo. Y estamos hartos de ver cómo los partidos de la casta nos prometen en las elecciones todo y después no cumplen nada, ¿no? Entonces, yo creo que más allá del programa, que es importante, la clave es contar con la gente que conoce eso, contar con los profesionales de la educación, contar con los movimientos sociales como la Marea Verde, que lleva defendiendo la educación pública mucho tiempo, y que cuando estemos en el gobierno, lo primero que tengamos en cuenta es a esta gente de la calle, esta gente trabajadora, los padres y las madres de los alumnos, los propios alumnos, que son los que construyen la educación pública en Andalucía, y no hagamos como hace la casta, y es que se esconden en los despachos, en los parlamentos, y pierden la noción de la realidad, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, no solo hablar de las medidas programáticas, sino de cómo vamos a desarrollar nuestra acción de gobierno cuando lleguemos al gobierno de Andalucía. Yo tengo que romper una lanza, y esto voy a arrimar un poco el ascua a mi sardina. Yo he sido maestro nacional durante muchísimos años. Hemos estado en contacto con el pueblo directo, que es como está el pueblo, o sea, en la universidad pues también, evidentemente en el instituto es igual. Pero en los institutos en aquella época en que yo estaba en la enseñanza eran voluntarios y en la universidad igual. En cambio la pública estaba en la primaria, y ahí no te costaba nada, ni un libro, ni nada de nada. Por lo menos en mi época, ¿no? Estoy hablando de la época de Franco, cuidado con lo que estoy diciendo, ¿eh? En la época de Franco y después en la transición. Yo creo que lo ideal sería, y es una cosa que pongo encima de la mesa, lo ideal sería, no sé si ellos van a decir que sí o que no, que la enseñanza fuera absolutamente gratuita. Claro, vamos con la historia de siempre. ¿Y dónde va a salir dinero? ¿Y dónde sale el dinero? Y no sé cuánto, porque quitar el Senado solo, con el dinero del Senado no se va a pagar la enseñanza pública. Y con no sé qué no se va a enseñar. Y si quitamos no sé qué, pues tal y cual. Y si quitamos el defensor del pueblo andaluz, pues tampoco se puede pagar la enseñanza. O sea que vamos a ver dónde sacan el dinero. Esto lo escucho yo en algunos medios de comunicación, adictos evidentemente a la derecha, ¿no? Pero como aquí somos independientes, quiero exponerlo a ver qué opinan ellos sobre este tema de hacer una educación y una enseñanza totalmente gratuita o a crédito, como funciona en Estados Unidos. O sea, tú eres estudiante, que tú eres estudiante ahora mismo, Álvaro, y tú te están pagando la carrera a ti, pero luego tú cuando ejerzas vas a tener que devolver ese dinero poquito a poco. O lo que haces también en Cuba, cuidado que ya hemos tocado la bicha de costumbre. Cuba, pues sí señor, Cuba. Yo también he estado allí y he estado dando conferencias y estoy viendo cosas, y la verdad es que allí la gente naturalmente no le cuesta un duro nada, un peso cubano, un CUC que se llama allí. Pero evidentemente cuando salen, los mandan a misiones. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Los mandan a misiones, pues a Venezuela, a otros sitios y tal y cual. Bueno, es una forma también de ayudar a los demás. Yo no estoy ni con unos ni con otros, simplemente defiendo que el maestro que decía que pasa más hambre que un maestro de escuela,
eso se decía y se ha dicho siempre. Yo creo que si eso está todavía en el aire, o no está en el aire, y si está en el aire, Podemos, ¿cómo lo quitaría? Yo creo que hay que tener cuidado porque meter en una misma frase Podemos, Cuba y Venezuela, sí, corres el riesgo de que aparezca Eduardo Inda y te hunda el programa. Entonces yo creo que sí, claro, es una tendencia clara. Hay que trabajar por la universalización y que sea gratuita, que sea pública, que sea de calidad de la universidad y de todo tipo de enseñanza. Por supuesto que sí. El otro día le escuchaba yo hablar al ministro, creo recordar que es el peor valorado de todos, que ya es difícil en un gobierno del PP, que es Wert, diciendo que es que la universidad ahora mismo no era rentable. Claro, es que no queremos que sea rentable, es que es un derecho. Entonces eso es lo primero que le tenemos que decir. Y luego, importante yo creo que volver a lo que he dicho desde un principio, ¿no? Y es lo que voy a defender, que no se puede hacer política con la educación y que la universidad no es para un programa político, sino que hay que volver a sentarse, a hablar con los profesionales y organizar un plan serio que diga qué tipo de país queremos en un futuro y formar a la gente sobre la industria que vamos a tener en un futuro. Como he dicho, que se hace en los países nórdicos un gran ejemplo de la educación en ese sentido. Sí, abundando un poco en lo que comentaba el compañero, la universidad no tiene que ser rentable, pero lo es. O sea, hay estudios que nos muestran claramente como cada euro que se invierte en la universidad pública genera 3 euros al menos, ¿no? Porque no solo por la formación, que claro, es muy valiosa para la sociedad, sino que además la universidad dinamiza mucho la economía en los sitios donde hay universidad. Van cientos, miles de alumnos y se crea muchísimo empleo y se mueve mucho la economía en esos sitios. Aparte de que hay empleados públicos que trabajamos en las universidades y después consumimos, etcétera, etcétera. Entonces, las universidades son fuentes de riqueza, no son inversiones perdidas ni muchísimo menos. Por otro lado, ¿y la primaria? Eso iba a decir, pasando de la universidad que es gratis en Alemania, pero no solo en Alemania, sino que es gratis en Grecia y es gratis en Argelia, o sea que la universidad puede ser gratis sin ningún problema. Ahí entramos en, por ejemplo, el pago de la deuda y todos estos millones que estamos pagando a los especuladores internacionales de una deuda que no tenemos que pagar, ¿no? Pero ahí hay un debate en Podemos, ¿no? Sobre si tenemos que reestructurar o tenemos que no pagar la deuda, cuánto no hay que pagarla, etcétera, etcétera. Tenemos un debate dentro del partido, pero lo que sí está claro es que no podemos mantenernos como ahora con el tema de la deuda pagando tantos millones a los especuladores internacionales. Y después está el tema de la enseñanza de 0 a 4 años. Llevamos en el programa para las elecciones andaluzas y esto creo que es algo evidente, que tiene que haber educación universal de 0 a 4 años y gratuita, entre otras cosas para descargar a las mujeres de ese trabajo de cuidado de los niños, ¿no? Como decíamos antes, que la mujer puede salir a trabajar y no tenga que estar en casa cuidando a los niños, porque al final son las mujeres las que cargan fundamentalmente con este tipo de trabajo. Y además es que están haciendo un gran negocio, ¿no?, con las guarderías en Andalucía, y no puede ser que la educación sea un negocio. Bolonia y Erasmus, ¿qué tal? Yo no conozco bien el plan Erasmus, no he tenido la suerte de irme y me gustaría algún día irme, pero me gustan los estudiantes, los universitarios y la gente formada que se va porque quiere. No, en ese sentido voy a puntualizar una cosa que decía antes Jesús, que hay que tener cuidado, porque cuando decimos que la universidad a día de hoy es rentable, sí es rentable, por cada euro se hacen 3 y tal, sí, pero para Alemania o para Edimburgo con mi hermano allí, o sea, realmente a día de hoy formamos a universitarios que se están yendo y ese es el principal problema que tenemos que erradicar de la universidad. Y luego que lo que hemos dicho, los 45.000 estudiantes, los 50.000 estudiantes que no pueden pagarse la universidad queriendo ir, tienen que volver. Luego abordar otros temas, los que quieran estudiar en el extranjero, pues también deben de poder. O sea, la tendencia es clara. Si la pregunta es qué tiene pensado Podemos con la educación, mejorarla todo lo posible, en poner todos los recursos que podamos, y no de manera electoralista, sino funcional, en que la educación vuelva a ser algo de lo que sentirnos orgullosos. Sí, con el tema de Bolonia y las Erasmus, la verdad es que es una relación muy interesante, porque cuando nos vendieron Bolonia, que además Bolonia es un proyecto tanto del PSOE como del PP, ahora este ministro que va el exministro de Educación Gabilondo, que va de Progre y se presenta en Madrid para la Comunidad de Madrid, fue uno de los máximos responsables de la introducción de Bolonia y de la privatización que supone Bolonia para la universidad pública. Y nos lo vendieron como que era una confluencia con Europa. Y ahora resulta
que recortan las becas Erasmus, que son las que permiten a nuestros estudiantes ir hacia Europa. Ahí están evidenciando que lo de la confluencia con Europa era una excusa, que realmente lo que es Bolonia es una privatización de la universidad pública y una elitización, de manera que cada vez menos gente puede estudiar en la universidad pública porque recortan las becas, digan lo que digan, ponen que aumenta el presupuesto de becas sobre los papeles en los presupuestos generales del Estado, pero después dan menos becas y no se cumple el presupuesto, y además privatizan el último año convirtiéndolo en máster mucho más caro y con menos plazas. Hay otros debates muy interesantes en la educación, como por ejemplo ir a los institutos de los barrios trabajadores y ver cuánta gente de esos institutos llega a la universidad comparado con otros institutos de otros barrios, ¿no? Realmente la universidad y el sistema educativo en general es una garantía para la igualdad de derechos y para la democracia, y lo que se está haciendo desde el PSOE y desde el PP es convertirla en un negocio y acabar con la poca igualdad de oportunidades que teníamos, ¿no? Muy bien. Saltamos de la universidad y saltamos de la primaria y saltamos de la secundaria, enseñanza en general, a la corrupción. Tema también tela. La corrupción ha existido siempre. Tenemos la picaresca famosa del siglo XVIII, perdón, del XVIII sí, está bien dicho. Tenemos la picaresca del siglo de oro, tenemos la picaresca en España ha existido siempre. Y bueno, pues aquí tenemos también una estadística que hicimos nosotros, esa encuesta que hizo Radio Claridad.net en su momento, y que la corrupción, y dice este gráfico es muy significativo, decíamos en ese momento, nos muestra cómo valorar los encuestados el grado de corrupción. Observamos que es muy alto a nivel nacional como a nivel Andalucía, siendo esta última peor valorada, con una diferencia del 1,3% con respecto al nivel nacional. Y todavía no habían saltado un montón de casos de corrupción. Estamos hablando que esta estadística la hicimos nosotros, esta encuesta en noviembre, diciembre, enero. Bueno, ¿qué decía la gente en esta época con respecto a la corrupción? Que la verdad que ha variado bien poco. En cuanto a la nacional, ponía el 87,5, estaban mal. 87,5, es decir, de cada 100 encuestados había 87 que decían que estaba muy mal, muy mal. Regular era un 3,2, o sea, regular es que todo el mundo decía mal. Vamos a Andalucía, que decían el 88,8 decían que estaba muy mal, es decir, de cada 100 encuestados, 88 decían que estaban mal, 5 decían que estaba regular y 4 que no sabía o no contestaban. Bueno, entramos en un tema verdaderamente de arenas movedizas, absolutamente, que ha estado tapado durante muchísimos años. Decimos que es una tradición, pero aquí en todos los países, vamos tampoco a andarnos con tonterías, no hay ningún país que esté libre de la corrupción. Pero es que aquí, mientras no se levantó la alfombra, pues no había nada que hacer. Vino la crisis, mira hombre por dónde la crisis nos trajo lo bueno, que fue levantar la alfombra y claro, habían echado porquería debajo de la alfombra, así que llega un momento que ya la alfombra no puede tapar más porquería. Llega el aire fresquito y la lluvia providencial de la crisis, providencial en este sentido para sacar esta porquería de en medio. Hay que levantar la alfombra y hay que barrer. ¡Buah! Y entonces cuando empiezan a salir montones de historias aquí. Bueno, vamos a hablar de la corrupción y vamos a hablar qué podemos hacer con la corrupción, y nunca mejor dicho. ¿Qué puede hacer Podemos con la corrupción? Empezamos por Álvaro. En estos momentos sí que sería interesante que estuviese aquí algún representante del PP o del PSOE para que nos diese... Si quieren, claro, estos temas son complicados que vengan a hablar de ellos. Aún así, hay algo que yo creo que evidencia que es que la corrupción a día de hoy en España es verdad que ha existido siempre, que existirá en la condición humana, pero que es endémica totalmente y que ha llegado a unos límites que es totalmente insostenible. Que durante aquel boom del ladrillo se miraba un poco para otro lado, pero que siempre se ha sabido que estaba ahí y que a día de hoy se ha hecho insostenible, porque me ha enumerado unos pocos temas, ¿no? Así que yo creo que todos tenemos frescos en la cabeza. Las tarjetas Black, por ejemplo, los ERES de Andalucía, los Puyol, la Gürtel, los trajes de la parte levantina, Ana Mato con un coche de lujo que ni siquiera sabía que tenía allí, Granado con 1 millón en una cuenta que ni siquiera sabía que tenía allí, ¿no? Que uno piensa y dice, como cualquiera de nosotros, que tienes 1 millón y dice, ¿dónde lo habré puesto, no? Entonces, la gente a día de hoy se siente totalmente defraudada, pero porque ve que los ERE, PSOE, que los Puyol, la máxima expresión de nacionalismo en Cataluña, que los tarjetas Black, que no sé qué, todo el mundo que ha tocado algo de poder ha estado
totalmente corrupto. Entonces, a día de hoy, ¿qué se le puede decir a la gente que tiene este desapego por la política? Y totalmente entendible es que nosotros contamos con, por ejemplo, el fiscal general que Villarejo, hemos hecho la directiva Villarejo, estamos haciendo un programa muy intenso sobre la corrupción, lo que dijo antes de la limitación de mandatos y de salario y tal, y también ahora cuando ha salido la lista Falcani, que ha sido una persona que ha destapado una red también de asuntos turbios con cuentas en Suiza, que cada vez nos vamos a aprender más cosas sobre ese país. Falcani está trabajando con nosotros. Entonces, lo que hay que decirle a la gente, el mensaje claro, es que a los corruptos y a los caciques, a día de hoy se les combate desde Podemos. Cualquier otra opción no va a tener ningún tipo de sentido. Y a las propuestas y al programa me remito. Naturalmente voy a tener que introducir lo que sabéis, pero vamos a dejarlo para que cuando termine de hablar Jesús. Estoy hablando del caso Monedero y del caso... Vamos a ser valientes y vaya a tirar para adelante, porque todo hay que... Si vamos a empezar a criticar a la casta, pues hay también un poco que limpiar. Lo que haya que limpiar, a lo mejor no hay que limpiar nada. Bueno, antes de entrar en el tema de Monedero, yo creo que lo que tiene mucha gente claro es que los escándalos de corrupción que salen a la luz, aquí en Andalucía, por ejemplo, el tema de los ERE o el tema de los cursos de formación, por citar los dos más importantes, son solo la punta del iceberg de un sistema corrupto, ¿no? Yo creo que este sistema corrupto se ve en muchas cosas, por ejemplo, el tema de que todas las grandes empresas del IBEX 35 tengan cuentas en los paraísos fiscales. Eso no puede ser, ¿no? Hay que luchar contra el fraude fiscal de manera muy importante y se pueden sacar decenas de miles de millones, ¿no? Por otro lado, el tema de las puertas giratorias. No puede ser que tú ahora estés en el gobierno ocupando un cargo político de responsabilidad y después estés en el consejo de administración de una gran empresa que tiene que ver con tu actividad de gobierno anterior, ¿no? Eso muestra de que el sistema es corrupto en sus raíces, ¿no? Y que hay una corrupción endémica con la que hay que acabar, como decía antes el compañero. Y en este panorama de sistema corrupto, el PPSOE se dedica al y tú peor, ¿no? Estamos cansados ya de verlo por ejemplo, en el Parlamento de Andalucía o en el Congreso de los Diputados, como Pedro Sánchez le dice a Rajoy el caso de Bárcenas y el otro le dice el caso de los ERE y tal, y tú peor, porque los dos partidos están podridos, ¿no? Y bueno, y son partidos que le deben mucho dinero a los bancos y al final responden a los intereses de los bancos y que, bueno, son partidos que están podridos por dentro, ¿no? Entonces, bueno, es que aquí en Andalucía tenemos imputados a Griñán y a Chávez, ¿no? Los dos presidentes antes que han dado el dedazo a Susana Díaz están imputados, ¿no? Porque como decía antes, no meten el dinero en las arcas públicas, sino que han gestionado las arcas públicas como si fuera su dinero sin pensar en los intereses de la población, ¿no? Entonces, frente a esto, máxima transparencia en las cuentas públicas, participación máxima de la gente para que controle a su representante, limitación de mandatos, por supuesto, y una cosa que llevamos en el programa y que le da mucho miedo a la casta es unas auditorías de las cuentas públicas. Cuando lleguemos al gobierno andaluz vamos a abrir totalmente las ventanas, vamos a ver qué se ha hecho y si hay acciones constitutivas de delito, vamos a informar de ello a la Fiscalía Anticorrupción y todos los corruptos, que ya decimos que lo que se ha visto hasta ahora es solo la punta del iceberg, tendrán que ir a la cárcel, porque lo que no puede pasar es que haya una situación de emergencia social en Andalucía y haya unos políticos profesionales que se estén aprovechando de su situación, ¿no? Yo el otro día hacía un comentario en un artículo que escribimos aquí en el blog de radioclaridad.net. Recordemos que tenemos un Twitter, tenemos un blog, tenemos un grupo y tenemos un foro también. Y mañana concretamente vamos a comenzar ya nuestra producción de vídeos. Yo decía en un momento de ese artículo que evidentemente, bueno, eso de, como tú decías muy bien, Jesús, que ahora yo más que tú y tú más que yo y yo te suelto los ERE y tú me sueltas el Gürtel y no sé cuánto y el pim pam pum, como decía el otro día Maillo, ¿no? El pim pam pum de esto, siempre estáis con la misma historia, porque claro, tienen mucho que guardar. Está claro de que todo esto nos va a llevar a unas consecuencias muy claras. Hay miedo, evidentemente, a Podemos, claro que hay miedo. Pero no miedo porque esto se va a convertir en Corea del Norte, ¿no? Sino porque el miedo está en que, como ha dicho Jesús antes, van a abrir las ventanas y de abrir las ventanas algunos van a tirar por ellas, vamos. Porque es que, vamos, las cosas están más claras que el agua. Y si van a hacer una auditoría general, madre mía, lo que puede salir de ahí, ¿no? Este es el asunto.
Pero, de todas formas, en eso están ellos. Entonces, ellos han nacido para eso. Este partido ha nacido para aclarar cosas y para darle un vuelco a la política nacional, ¿no? Claro, en el asunto del bipartidismo, pues ahora roba, entre comillas, tú, y mañana me toca a mí. Hay que decir también que todos los políticos no son iguales, hay políticos muy buenos, y yo los conozco además, son políticos muy decentes, pero duran muy poco en política, esta gente, muy poquito. Vamos, lo justo para que le diga, oye, mira, es que está dejando en evidencia a otros compañeros, mejor que te vayas. Oye, es que el millón que tengo que darte en una comisión, sí, pero verás, es que si tú no lo coges, que al otro compañero lo está dejando mal porque lo está cogiendo, ¿comprendes? Entonces, aquí todo, no iba a decir moreno ni cristiano, porque no quiero entrar en una xenofobia, pero sí, o todos blancos, todos negros, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. ¿Cómo se puede quitar esa corrupción? De verdad. Bueno, no quiero dejar pasar el tema monedero. No vaya a ser que digamos que no queremos hablar del tema porque no tenemos nada que ocultar. Monedero lo que ha hecho es un trabajo para el Banco del Alba, se le ha pagado un dinero y se ha dicho que podía haber declarado a Hacienda este trabajo de una manera, digamos, que hubiese pagado más impuestos, y inmediatamente lo que ha hecho Monedero es pagarlo. Y ahora ya veremos si Hacienda le tiene incluso que devolver dinero. Desde este punto de vista, ahí no hay ningún tipo de corrupción. Otra cosa es que continuamente van la casta, porque está muy nerviosa, entre otras cosas porque vamos a abrir las ventanas de lo que han hecho durante tantos años, más de 30 años en Andalucía el PSOE, imaginemos lo que hay ahí, pues la casta va a seguir con esta polémica, y no solo eso, sino que se van a seguir inventando polémicas. Entonces sabemos que mientras más nos ataquen es que vamos en buen camino, ¿no? Porque tienen mucho miedo y quieren por cualquier motivo es bueno para intentar pararnos. Entonces, con el tema de Monedero, yo creo que hemos explicado por activa y por pasiva lo que ha pasado. Se ha hecho un trabajo, se podía haber declarado de una manera o de otra, se ha declarado como una empresa, pero se podía haber declarado como una persona individual. Entonces, lo que se ha hecho es pagar a Hacienda como persona individual, y ahora veremos, posiblemente Hacienda tenga que devolver dinero a Monedero. Y ya está. Quien le quiera buscar tres pies al gato, pues seguirán. Pero ahí no hay ningún tipo de corrupción. De hecho, nosotros estamos muy tranquilos porque si llegamos al gobierno vamos a tener un control, una transparencia total, y la gente va a ver, como puede ver en la web de Podemos, donde tenemos colgadas todas las facturas que hay desde cuando hay alguien de Podemos que va a un meeting y cena, pues ahí puede ver en la factura lo que cena, puede ver si lo que ha bebido, puede ver todo, y si ves que hay algo que te choca, como pasa a mucha gente, puede escribir a Podemos y decir, oye, ¿tú por qué te tomaste un cubata en esa cena que aparece en la web? Y se le responde. Entonces, tenemos una transparencia máxima, y eso es lo que vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno, abrir las ventanas y que todo el mundo vea en qué se gasta el dinero de la gente. Con respecto al caso Monedero también, si hay algún tipo de irregularidad o de ilegalidad, será la de ese gángster que tenemos por ministro, que supuestamente, o no sé si él, pero tiene toda la pinta de que se ha filtrado información que es totalmente confidencial. Otras personas, como ya en su momento el que mencionábamos antes, Eduardo Inda o Esperanza Aguirre, han tenido que pisar los tribunales. Ahora parece que Aznar también lo va a tener que hacer, y estamos totalmente felices con que este tipo de personas que tienen tanto que callar vengan a nosotros a atacarnos, siendo el partido más transparente, y estamos orgullosos de que se nos ponga la lupa, pero no tenemos nada que ocultar, y como digo, estamos totalmente felices porque esta gente pisen los juzgados, aunque sea solo por una pequeña parte de lo que tendrían que hacerlo. Y el caso de Rejón, que tampoco lo vamos a dejar colgado, ¿no? No hay ninguno más, ¿no? O sea, no digo yo, no, digo como... No lo digo porque de los otros salen tiras de la manta, y esto como, o de las guindes salen un montón de cerezas, ¿no? Pero la verdad es que de esto no me han salido dos, y además, pues ya está, se acabó. Sí, el caso de Rejón también. Decía el otro día un amigo mío, que espero que no se ofenda a nadie, pero que algún día le van a levantar a Pablo Echenique y va a tener ahí dinero también. Entonces, de Podemos ya cada uno se habla cosas horribles. Lo de Rejón, bueno, se nos ha dicho que era una beca, no era una beca, era un trabajo, era un contrato. O sea, se nos ha dicho que no se ha entregado el trabajo, se ha entregado el trabajo. Se nos ha dicho que tenía que tal y que cual, y al final lo único que faltaba era una autorización que se hizo por vía oral en vez de por vía escrita. Él realizó se le contrató
se hizo un trabajo, se ha cumplido los plazos, es un trabajo que está excelente dicho por la universidad. Lo único que ha pasado es que el permiso que tenía que pedir lo ha pedido oralmente y no así. Aún así, fíjense, yo siempre me hizo mucha gracia cuando se le daba tanto bombo a este problema, ¿no?, que tenía Podemos con Errejón, que era que decían que estaba puesto a dedo, ¿no? Como Susana Díaz, ¿no? Errejón estaba puesto a dedo para ese contrato. ¿Y cómo será que desde que ha salido con todo el bombo que le han dado, todavía no hay una persona capacitada para hacer el contrato de Errejón? O sea, no ha habido una persona que tenga la formación que tiene Errejón. Bueno, nos van a seguir atacando y simplemente si las cosas quedan en lo que están quedando, pues van a salir perdiendo ellos, como están haciendo electoralmente incluso, porque es ridículo de lo que se nos está acusando, poco más que de que nos estamos vendiendo por café venezolano. Sí, ladran, luego cabalgamos, ¿no? Yo con el tema de Errejón lo veo muy claro. Se han inventado ahí un escándalo que no existía y al final la rectora de la Universidad de Málaga ha tenido que, después de lo que habían montado, sancionar a Errejón diciendo que no se le volverá a contratar. Yo solo quiero decir una cosa a este respecto. Si la persona, en vez de Errejón, hubiera sido alguien del PSOE en Andalucía, la rectora de la Universidad de Málaga habría actuado igual. Muy bien. Bueno, están ustedes viendo que aquí en la cabaña del café se habla con mucha claridad. Están ustedes sintonizando en estos momentos radioclaridad.net, sin complejos y sin pelitos en la lengua, como siempre decimos. En cuanto a estos dos casos de corrupción, vamos a terminar con el tema bueno, podríamos estar hablando horas aquí del temita. Lo que yo estoy viendo, queridos amigos, es que estáis rompiendo, o vais a romper, toda una estructura histórica, porque, hombre, ya los tunos de la época, no digo ahora, y yo fui tuno también en su momento, la verdad es que los tunos de la época eran los que iban a por la sopa boba, de hecho llevaban en el gorro, ¿no?, que tenían entonces un bicornio de dos picos, llevaban entonces una cuchara y un tenedor. Bueno, como símbolo. Está claro de que vaya a romper todo esto y bueno, yo también tengo que decir una cosa. El otro día comentaban en las televisiones estas que ya estamos acostumbrados a escuchar en estos tipos de ataques, ¿no? Decían que, bueno, en un momento determinado no es lo mismo hablar ahora que gobernar. Eso es importante también. Cuando uno se va a casar no es lo mismo que te vas a casar como estás casado, ¿no? Entonces la cosa cambia mucho en la vida, después vienen los niños, etcétera, etcétera. Bueno, este caso igual, o cuando tú haces unas oposiciones, como lo hicimos nosotros, maestros, y una cosa es estudiar, otra cosa es ponerte delante de los chicos a darle clase, ¿no? Bueno, pues es una cosa parecida. ¿Qué pasaría el caso de estáis preparados como para gobernar con mayúsculas? Porque ahora se dicen cosas muy bonitas, ¿no? Como siempre. Ya sabéis, eso es muy tradicional en nuestra transición. Siempre se ha dicho eso, que había un programa electoral oficial y un programa electoral real. Es decir, el oficial, el que se le presenta como la zanahoria, ¿no?, que se le presenta al pueblo para que pique, y luego se aplica el real, que en realidad es el que funciona. ¿Vosotros tenéis un programa real y otro oficial? Tenemos un programa y creo que es el único sensato, ya no dicho por nosotros, sino incluso por el Financial Times. Entonces, aún así, como digo, tenemos la revocatoria de mandato por si hubiese algo y la gente se sintiese desilusionada en algún momento. Yo sí tengo que decir que con la irrupción de Podemos lo que se ve en los partidos tradicionales es que están aterrados. Están aterrados porque vivíamos en un momento en el que sabía que llegaba el PP y no le hacía una auditoría al PSOE, y llegaba el PSOE y no le hacía una auditoría al PP. Una de las cosas que justificó nuestro presidente Mariano Rajoy fue que es que, claro, cuando él llega no puede cumplir su programa porque se encuentra factura en pesetas. Entonces le dices, pero Mariano, Aznar gobernó y... Quiero decir que las pesetas son bastante más antiguas, o sea que lo que ha hecho uno, lo que ha hecho el otro es lo mismo, y lo que suelen hacer son gestos que quedan más para la galería. Pero una de las cosas que dijo el 15M, yo creo que fue de las principales, junto a la de banquero porque me tratas como una mercancía y político porque no me representas, fue la de PSOE-PP, la misma mierda es. Entonces, a día de hoy, como digo, la única alternativa viable, la única alternativa seria, ¿y por qué digo seria? ¿Por qué hablo del programa? Porque están trabajando, como he dicho antes, los mejores con nosotros. Está trabajando Villarejo, Falcani, están trabajando Pablo Iglesias Monedero, Íñigo de Rejón, Carolina Vescanza. Tenemos nombre y con un currículum muy importante, con una juventud muy importante, que vienen de fuera de la política y no están
pringados por esos trabajos de la profesionalización de la política. Incluso aquí, como digo, el compañero Jesús, que es profesor, o sea que tenemos personas muy, muy, muy formadas y que podemos dar un auténtico vuelco electoral. Y por supuesto que estamos no solo tenemos un programa para las generales, sino que tenemos un programa para las andaluzas, que es aquí donde va a empezar el cambio, el 22, que va a empezar el cambio en toda España, y va a empezar con los andaluces que van a decidir por una vez en su vida quitarse la pinza de la nariz y a votar con una sonrisa alegre y votar el cambio, que es Podemos. Sí, también puede ser que no tengamos experiencia gobernando, pero tenemos mucha experiencia luchando, tenemos mucha experiencia en las calles, tenemos mucha experiencia en los movimientos sociales, sabemos lo que queremos. Y está claro que no es fácil, la situación social, económica, no es fácil, ¿no? Pero hay grandes retos por delante y por supuesto que todo el mundo que llegara al gobierno es consciente de eso y nosotros somos conscientes de eso. Pero yo, mirando el programa de Podemos para Andalucía, veo un programa, primero, de responder a la emergencia social y después un programa muy realista. De hecho, a mí personalmente me gustaría un programa más cañero. Me gustaría un programa que digo, por ejemplo, la reforma agraria, se va a abrir el debate, pero no la tenemos la reforma agraria. La banca pública, no la tenemos. Que no haya despido en empresas con beneficios, no los tenemos. Pero bueno, tenemos ahí la semilla de un cambio profundo en Andalucía, de una ruptura democrática y económica, ¿no? Entonces, un programa muy, muy real, muy, 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 muy realizable y además que hemos echado las cuentas y sabemos de dónde saca el dinero para cumplir el programa. Tenemos, como decía el compañero, gente muy valiosa. Yo trabajo en la universidad y es espectacular cómo Podemos, la ilusión de Podemos ha llegado también al profesorado universitario, experto en muchísimas materias que están colaborando con Podemos. Tenemos a funcionarios públicos, afortunadamente, muy valiosos y que saben cómo hacer su trabajo, con los que tenemos que contar. Y además, la gente sabe lo que quiere. O sea, la gente continuamente nos han estado diciendo que no sabemos lo que queremos, que no tenemos que actuar en política, que tenemos que dejar a los políticos profesionales, pero después tú le preguntas a la gente cómo le gustaría que fuera su barrio, cómo le gustaría que fuera su ciudad, cómo le gustaría que fuera Andalucía, y la gente tiene propuestas para todo esto, para la vivienda, para el empleo, para el medio ambiente. Entonces, sí, podemos hacer política y la estamos haciendo, ¿no? Yo creo que la gente sabe lo que quiere y los movimientos sociales saben lo que quieren, porque, por ejemplo, la plataforma de afectados por la hipoteca no solo para desahucio, sino que tiene todo un programa de que quiere para la vivienda, y de eso estamos bebiendo Podemos y se refleja en nuestro programa electoral, que, por ejemplo, es el único, como decía antes, que viene a parar en seco los desahucios en Andalucía, ¿no? Entonces, no hay que tener miedo. Yo hay un refrán que no me gusta nada, que es más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Eso nos lleva a estar siempre con el bipartidismo y saliendo de eso, de lo peor y lo malo, ¿no? Y el PP, PSOE, PP, la misma mierda. Yo creo que eso ya es el pasado y ahora llega gente que... Bueno, llega la gente de la calle al gobierno andaluz y llega con una experiencia que es que sabe lo que no quiere y tiene muchas propuestas para una ruptura democrática y económica en Andalucía que realmente haga una regeneración en Andalucía. Pues ya está, eso es el nuevo paradigma en Andalucía y ahí está el futuro. Bueno, luego haremos un pequeño repasito de unos minutos a cada partido, al PP, al PSOE, a Ciudadanos, a UPyD, etcétera, etcétera, y Izquierda Unida. ¿Cómo lo veis desde la óptica de Podemos? Vamos a pasar a la política, al otro ya, el último punto que vamos a tratar, en cuanto a la encuesta que hacía radioclaridad.net entre los meses de noviembre, diciembre y enero. Bueno, la política que tenemos en el cuadro justamente en cuanto a nacional, 87,5 no cree en la política, ni en los políticos. A nivel Andalucía, el 88,8, que también es un número elevadito, bueno, elevadito, de cada 100, 88 ya está bien, ¿no? Ni creen en los políticos, ni creen en la política. Y luego, pues el resto ya 5,6 regular y ya el resto ni responde. Bueno, pues la cosa está clara. Aquí en Andalucía se cree menos en la política que a nivel nacional. Creen más los políticos nacionales, un poquito nada más, tampoco mucho, pero creen más que aquí en Andalucía. ¿Pourquoi? ¿Qué dirán los franceses? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ahí tiene mucho que ver la corrupción y todo lo que hemos estado hablando antes de los escándalos y del sistema corrupto. Tienen que ver los políticos profesionales, la casta esta de la que hablamos en Podemos. Yo creo que
que se fijen nuestros radio oyentes hoy. Ninguno de los que estamos aquí de Podemos somos políticos profesionales ni lo queremos ser. Ninguno somos candidatos a las elecciones andaluzas y estamos aquí en un programa en plena campaña electoral, un estudiante y un profe hablando de Podemos y defendiendo las ideas de Podemos. Estamos haciendo una campaña electoral que es alucinante. O sea, una campaña electoral en la que uno va por los pueblos, por los barrios, pancartas hechas por la gente. Frente a todo el poder mediático de los partidos de la casta, Podemos estar haciendo una campaña de activistas en la calle. La gente no le gusta la política, está defraudada con la política, pero Podemos convoca una manifestación del cambio en Madrid y van decenas de miles de personas, se llena Madrid del espíritu del 15M y la gente participa en política. Los círculos de Podemos están llenos de gente participando en política. Está participando en política más gente que nunca. Pero la gente está defraudada con la política. Claro, está defraudada con la política profesional de la casta, pero la gente más que nunca, lo decíamos antes, los debates en los bares, la gente más que nunca está dentro de la política. Por supuesto que tenemos que seguir avanzando mucho más y ir aprendiendo todo el mundo en hacer política y darnos cuenta que o la hacemos nosotros, nos la hacen y nos la hacen mal, ¿no? Pero yo creo que hay dos políticas. Está la política de los políticos profesionales, que no funciona, y está la política de la gente, que es donde está el futuro. Sí, de todas maneras los datos de esto de un 88% de desafección a la política es una pena, realmente es una pena, pero también, como decía el compañero, lo notamos en el ambiente cuando nosotros trabajamos y cuando trabajamos siempre en la calle, porque somos personas normales, notamos la ilusión, por lo tanto nos hace un poco pesimistas pero esperanzados. El problema... Bueno, yo espero que vaya bajando ese índice de las encuestas conforme Podemos vaya asentándose, porque de verdad que yo sí veo que está habiendo muchísima ilusión y animo a la gente a que participe en la política, porque si recordamos al principio cuando hablábamos del programa, cuando hablábamos de la democracia se hace en las calles, se hace en las plazas y se hace con un pueblo realmente consciente, para bien, para mal, para lo que quiera, de un partido o de otro, pero tiene que haber un pueblo consciente y a día de hoy cada vez crecen más. Si vamos a una librería, los libros de autoayuda, y la gente tiene que entender que la única autoayuda que existe es la autoayuda colectiva y eso se llama hacer política, para un partido o para otro, pero la gente no puede quedarse en casa, dejar de votar o decir yo no tengo ningún tipo de responsabilidad, porque realmente se tiene que volver a implicar en la política, y si se implica en un proyecto que le ilusiona y que pretende cambiar las cosas, mucho mejor. En Podemos estamos abiertos a que venga todo el mundo con ganas de participar. El otro día ocurrió una anécdota lamentable, muy lamentable en el Congreso de los Diputados, a cargo de la vicepresidenta señora Villalobos. Bueno, vamos a tocar ese temita también, que es muy importante. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué la señora Villalobos se dedica a romper caramelitos en una tablet? Bueno, pues porque está aburrida. Es decir, yo creo que la política ha llegado al aburrimiento total y absoluto. A la política ha llegado, y eso lo decía el otro día también en un artículo, por cierto que estoy escribiendo otro también sobre este tema. Una señora que está allí, el otro que está leyendo el periódico y el otro que está no sé qué está haciendo, o el otro que sale a tomar un café mientras está votando, pues yo creo que es un aburrimiento. O sea, la gente han querido decir, bueno, yo voy a estar aquí 4 años y me importa un pepino lo que aquí ocurra, siempre que mi jefe es el que habla, que es el señor Rajoy en este caso, pues estaba hablando además con el señor Rajoy presente allí, ¿no? Y esta señora se dedica a romper caramelitos, bueno, pues me parece muy bien. Pero evidentemente esto nos conduce a eso, yo estoy diciendo, nos conduce como un río a un mar que se llama el mar del aburrimiento. Y hay un aburrimiento, y ese aburrimiento se ha trasladado a la población. Por eso muchas veces algunos decían, pues yo no voy a votar este año, pues a mí me importa un pepino esto. En realidad que se va a poner otro, pero si va a ser igual que el otro. Eso era lo matemático desde la transición para acá. Bueno, los primeros años de transición no, porque estaba la cosa, la gente tenía mucha novedad, ¿no? Pero luego ha ido transcurriendo el tiempo y yo he hablado con compañeros y digo, oye, es que nos ha costado esto muchos años y muchos sacrificios para traer la democracia a España. Sí, lo que tú quieras, pero vamos, Antonio, ¿yo a quién voto? Bueno, voy a votar a UPyD, bueno, porque es nueva, a ver qué tal funciona esto. Voy a votar Izquierda Unida, pues mira, pues sí, pues ya estoy harto de PSOE. El otro, mira, pues no, porque yo le debo al PSOE no sé qué, un puesto de trabajo que me ha buscado para mi nieto, para mi hija, no sé. Este tipo de cosas. Y claro, eso llega un momento que es lo que vosotros me imagino que estáis intentando romper, el aburrimiento, ¿no? Sí, yo creo que eso ya se ha roto, ¿no? Yo creo que la gente cuando escucha hablar a Rajoy o escucha hablar a Susana Díaz, mucha gente se da cuenta que no le representan y que es el pasado. Es que
realmente son debates de cartón piedra. Es que allí no están los problemas de la gente, allí no están la gente, están ellos culpándose unos a otros con la herencia recibida, y además cuando escuchamos al PSOE en la oposición, se enmascara muy bien, ¿no? El PSOE en la oposición da la cara de un partido de izquierdas y tal, pero cuando están en el gobierno vemos que hacen en política económica exactamente lo mismo que hace el PP. Entonces, y con un discurso diferente, pero hacen lo mismo. Entonces la gente ya se ha dado cuenta que esto no funciona de esta manera, ¿no? Yo creo que el simbolismo de Villalobos jugando a las maquinitas, la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, lo dice todo. Si ella se aburre estando allí después de tantos años como lleva allí, y cuando salen de allí los enchufan en las diputaciones, los enchufan en otro lado, son elefantes, los mandan a cementerios de elefantes políticos, ¿no? Y llevan toda su vida chupando del bote. Si ella se aburre, pues imaginémonos los ciudadanos, ¿no? Cuando los vemos. Más que nada, el escuchar, por ejemplo, el otro día el debate sobre el Estado de la Nación era de escuchar al pasado, ¿no? Allí faltaba Podemos, porque es que tuvimos que hacer el otro debate sobre el Estado de la Nación para que la voz de la nueva política estuviera presente, porque ese debate sobre el Estado de la Nación está caduco totalmente. Bueno, pues yo voy a coger una frasecita también, todo lo va a ser Villalobos. Por cierto, que Villalobos hizo una buena labor en Málaga, hay que decirlo, ¿eh? Es una mujer que pisó calle. Pero ya ha pisado tanto que ya está cansado, se ha cansado de la calle, ¿no? Además, los años está muy joven, se conserva muy bien, pero los años evidentemente no pasan en balde. Bueno, es lo que digo yo también, con los años se tienen que retirar la gente, no van a estar siempre ahí, digo yo, ¿no? Toda la vida. Bueno, yo tengo aquí varias frases sacadas de programas de televisión y concretamente con Pablo Iglesias. Pablo Iglesias me da la impresión de que sacan de contexto todo lo que el hombre dice y lo largan en un momento determinado. Ahí se está el vídeo cuando el hombre dice que estaba borracho y tal, lo que estaba celebrando en un paso del Ecuador con los estudiantes, y se acabó la historia. Pero lo sacaron y lo pusieron como una cuando decía que iba a cortar todas las cabezas y tal, bueno, pues eso es una cosa, un comentario sin más, como la guillotina, ¿no? Y todas estas tonterías. Bueno, dijo el otro día una cosa: si el rey se presentara, si Felipe VI se presentara a las elecciones como jefe de Estado, seguro que iba a obtener mayoría absoluta, porque por lo visto a Pablo le queda muy simpático el rey. Pero él decía, pero es que también vamos a tener un debate sobre la forma y el modelo de gobierno, ¿no? No quiere decir que esto se va a transformar en una república, que muchos lo quisieran, evidentemente. Pero él decía eso, que fue una frase muy simpática, ¿no? Y que incluso había pedido audiencia al rey, y le habían dicho desde la Secretaría y desde la Zarzuela que no había problema ninguno. O sea, que eso lo iban a dar en cualquier momento, ¿no? Pero surgió eso. O sea, si el rey se presentara a las elecciones, te iba a sacar mayoría absoluta. Toma ya. Bueno, está muy bien, está muy simpático. Ya para cerrar el tema de la política, ¿no? ¿Creéis que Pablo algunas veces se pasa? ¿O lo llega? ¿O otras veces cómo lo veis vosotros? Ya que estamos criticando todo el mundo, vamos a criticar también a los que van a mandar en un futuro, porque seguro que van a mandar, vamos. Hombre, seguramente una de las cosas que más se le han criticado es un rasgo un poco de prepotencia de vez en cuando, pero a mí me parece que Pablo es una persona que, pese a tener una gran formación, no tenía una gran experiencia, aunque sí la tenía, y está aprendiendo a marchas totalmente forzadas, de una manera que no hemos visto nunca un personaje político seguramente de la entidad que pueda llegar a tener Pablo Iglesias a día de hoy. Entonces, más respecto al comentario de lo de Felipe y tal, pues sí, seguramente esté sacado, sí, algo simpático, seguramente esté sacado de contexto. Recuerdo que siempre nos intentaron preguntar en Podemos si república o monarquía, porque saben que es un tema en el que ellos se sienten muy cómodos, como lo de izquierda a derecha, colócate a izquierda del PSOE o a derecha del PSOE. Entonces nosotros dijimos que no, que era o votamos o no votamos, y ahí se sienten más incómodos ellos. Nosotros no decimos cosas muy ilógicas, sino decimos las que todo el mundo piensa, y en ese sentido yo creo que Pablo es un excelente comunicador y es una persona que ha hecho, por ejemplo, que seguramente en las elecciones europeas hayamos tenido 5 eurodiputados y no 1, a lo mejor. Sí, bueno, yo creo que
me acuerdo cuando hacíamos la campaña de las elecciones europeas y íbamos por los barrios cuando nos conocía, después nos enteramos que nos conocía alrededor de un 25% de la población, y le preguntábamos, le dábamos a la gente octavillas y tal, y le preguntábamos por Podemos y muy poca gente nos conocía, pero cuando le preguntabas por el Coleta te decían, ah, sí, y le decía, pues el Coleta es de Podemos, ah, qué bueno, pues el Coleta dice las cosas claras, dice lo que a mí me gusta, lo que no dice nadie. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Que Podemos está diciendo lo que la gente de la calle dice, pues lo estamos diciendo y nos está escuchando mucha gente. Y esto lo digo no estando de acuerdo con Pablo Iglesias en muchísimas cosas, porque en Podemos hay mucha diversidad. Yo en muchas de las cosas que dice Pablo pues no estoy de acuerdo y hay debate dentro del partido. Pero lo que está claro es que estamos diciendo las cosas claras. Y con el tema de la monarquía y el rey, yo no tengo tan claro que ganara por mayoría absoluta. Yo creo que cada vez más hay mucha gente que pensamos que necesitamos una república aquí. Y que, totalmente, el plumero y la pluma y todo lo que, y todo, ¿no? Porque, bueno, eso es otro debate, pero yo creo que la regeneración democrática en España pasa porque decidamos si queremos realmente una monarquía o una república, como creo que la mayoría queremos ahora, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, Pablo Iglesias creo que está demostrando que se puede hacer política de otra manera y que la gente de la calle podemos hacer política, que un profe de universidad ahora está metido en política y dentro de 8 años pues estará en su casa y estará participando en política, pero no estará en ningún cargo, y vendrán otros y bueno, estamos haciendo las cosas desde abajo y estamos haciendo las cosas diciendo lo que opina la gente de la calle. Yo creo que ahí está la clave, en que cuando nos escuchan hablar y escuchan a Pablo Iglesias hablar, pues no escuchan a un político profesional que lleva toda su vida ahí y quiere seguir manteniéndose en el cargo, sino que escuchan a alguien con responsabilidad, pero diciendo las cosas claras. Bueno, terminamos ya, por tanto, el tema de la política. Hemos repasado, bueno, pues ampliamente todo lo que soy en cuanto al reconocimiento del partido. Nos decía el otro día un compañero vuestro, Carlos, que me ha escrito un libro muy bonito, por cierto, ¿no? Que en nombre de Wenceslao. Bueno, pues nos decía, lo estuvo aquí también presentando, el libro, nos decía lo siguiente, que él iba a... Bueno, pues que con su tarjetita de interventor, creo que era una cosa esa, ¿no? Y entonces llegaba allí para las europeas y decía, y llevaba la foto de Pablo, ¿no? Y entonces le dijeron allí, pero ¿usted qué es? ¿De dónde viene usted? Dice, no, yo de Podemos, ¿y eso qué es? Dice, pues esto es. Y dice, ah, sí, este hombre sí lo conocemos, al Coleta, ¿no? Entonces, bueno, bien. Terminamos con esto y vamos a terminar, ya nos quedan 6 minutos. Y aquí en la cabaña del café en radioclaridad.net y estamos hablando con Jesús y con Álvaro, los dos de Podemos, y vamos a preguntar desde la óptica de Podemos cómo ve el PP, de forma imparcial, absolutamente, no dejarse llevar por las emociones, no vaya a daros algo, que por el partido, ¿cómo lo veis desde la óptica, ¿no? O sea, está ahí en una especie de mirador, por la cual están esos tres situados que decía el otro día el chiste ese cómico, ¿no? El cómic, que decía que estaban los tres pero faltaba personal, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces el personal es como está desde la barrera, está viendo cómo los demás torean y ahora va a torear también él. ¿Cómo veía el PP? ¿Cómo veía el PSOE? Izquierda Unida, UPyD y Ciudadanos, que son los que más... Si queréis también habléis de Vox, que no viene mal tampoco. Claro, o de la Falange. Pero nosotros vamos a repartirnos en ese sentido lo de hablar de los partidos. Es una pena que se pregunte ahora por el PP cuando ya he gastado la ristra de corruptos que hemos estado hablando antes de la corrupción. No sé cómo hablar del PP sin hablar de la corrupción, ni de lo que hemos estado hablando de la educación, ni de la sanidad, entonces no sé cómo hablar del PP. Yo creo que lo más fácil es hacer una imagen mental para que la gente lo entienda, en que el PP es el pasado y el futuro. El que no entienda que el futuro se va a hacer preguntando a la gente, teniendo en cuenta a la gente y abriendo a la participación ciudadana, es algo que un partido que ni siquiera puede hacer primaria y que nos ha llevado a donde estamos, yo creo que no merece mayor difusión que eso, que simplemente el otro día le decía, me hizo también gracia, de vez en cuando es divertido ver el Congreso, porque me hacía gracia que le decía a Rajoy, a Pedro Sánchez, ha hecho usted el ridículo, váyase y no vuelva de aquí. Pues yo desde aquí le digo al señor Rajoy que ha hecho el ridículo y por favor que se vaya también y no vuelva, pero ninguno de los dos, ni él ni Pedro Sánchez, que deje a las nuevas generaciones que van entrando más fuertes.
Bueno, respecto al PSOE, yo creo que además en Andalucía, ¿no?, es el ejemplo paradigmático, el mejor ejemplo de la casta, ¿no?, de estos políticos profesionales que gobiernan para los intereses del 1% más rico. Y además en el PSOE especialmente sangrante, ¿no?, porque van con un discurso de izquierda cuando realmente hacen política neoliberal, ¿no? Entonces al final pues no representan a la gente de abajo. Por otro lado, el PSOE es una mafia política, en Andalucía se ve claramente, y además continuamente están mintiendo. Entonces yo creo que ahí hay un debate muy importante. En Andalucía vamos a ganar desde Podemos, pero si no ganamos vamos a tener posiblemente un parlamento multicolor, y se abrirá el debate de los pactos postelectorales que no hemos tenido aquí, que me parece muy importante. Yo personalmente creo que con el PSOE no podemos ir ni de aquí a la esquina, porque cualquier pacto con el PSOE no significa ruptura democrática, no significa acabar con la emergencia social que tenemos en Andalucía. Ya sabemos lo que le ha hecho Izquierda Unida. Entonces, con el tema del PSOE... ojalá le pase lo que le ha pasado al PASOK, a su hermano en Grecia, que ha pasado de un 40% a un 5% de apoyo. Ciudadanos es un partido que, como sabemos, se supone irrumpiendo ahora, cuando sabemos que es mentira, porque nos lo quieren vender como un partido nuevo cuando ya lleva 9 años, ni son jóvenes ni son nuevos. A mí me interesaría hablar de Ciudadanos más allá de lo que se habla, que sería, por ejemplo, de por qué Javier Nar, que es el ideólogo principal, tiene una cuenta en Suiza. Me gustaría saber por qué hace un par de meses Albert Rivera rechazó el carné de miembro del PP. Ese tipo de cosas me gustaría saber por qué dirigentes importantes de Ciudadanos en la parte de Cataluña salen en camisetas en el Facebook con camisetas de la Falange y de apología al franquismo, y me gustaría saber también cómo nos va a enseñar a pescar Albert Rivera, ¿no? Entonces, aquí en Andalucía, claro. La estrategia yo creo que es clara con respecto a Ciudadanos. Ciudadanos es un producto del marketing, de la prensa, al que no creo que haya que darle más bombo, porque decía un profesor mío que cuando tú vas a una partida de ajedrez y piensas que van a hacer la estrategia que más te conviene a ti, la vas a perder a los 2 minutos. Si tú piensas que ellos van a hacer la más complicada para ti, puedes ganarla. Entonces la estrategia ahora mismo de los medios de comunicación y de los grandes poderes económicos es muy clara. Con el PP y con el PSOE no vamos a ningún lado, tenemos que inventarnos un producto nuevo. Ese producto nuevo es Ciudadanos, que como digo, los nuevos pues ya llevan 9 años haciendo cosas bastante deplorables en Cataluña, al ladito y de la mano de Artur Mas. Entonces ya está, la estrategia es clara, es para Podemos, le están dando bombo desde la prensa. A mí me da miedo cuando los principales abanderados del movimiento de Ciudadanos son Inda, Alfonso Rojo y una suerte también de periodistas que critican bastante a Podemos. Por lo tanto, solo hay que hacer un encaje de bolillos para entender lo que es Ciudadanos. Bueno, en este repaso que estamos dando a las diferentes opciones políticas sobre Izquierda Unida, yo destacaría que especialmente en Andalucía han tenido un papel muy conservador en los últimos años, han sido la muleta de un gobierno del PSOE que ha significado recorte de servicios sociales y austeridad en Andalucía, y que tiene a activistas muy valiosos dentro de Izquierda Unida, gente que se parte la cara en los movimientos sociales día a día, pero que en Andalucía, por lo menos, Izquierda Unida no ha sido una alternativa y ha apoyado a la casta del PSOE, ¿no?, desgraciadamente. Sí, añadí también que Izquierda Unida es una pena, porque hay gente que merece la pena y esperemos que puedan limpiar su propia formación, que están bastante enfangados. De UPyD, que es el otro partido que nos viene, bueno, las encuestas nos están dando que se está desinflando cada vez más. Es un partido que yo creo que nunca ha tenido intención ni aspiraciones de gobernar, es un partido bisagra que es incómodo, me gusta en ese sentido porque es un partido incómodo con cualquier otro partido que destapa cosas, que de vez en cuando hace las cosas medio bien, pero bueno, es un partido que se estaba nutriendo del voto de la gente que no quiere votar al PP, no quiere votar al PSOE, en el momento en el que surge Podemos, que es la alternativa clara a ganar las próximas elecciones generales, y la gente retoma la ilusión y ya no tiene por qué votar a uno y a otro, ese voto lo pierde totalmente UPyD, y entonces en ese momento el sistema de UPyD eclosiona. Y ganemos. Ganemos, la verdad es que es difícil definirlo, porque en cada sitio Ganemos es... inflado mucho, ¿no? También, ¿no? Sí, la verdad es que Ganemos... Sí, el ejemplo mejor de Ganemos yo creo es el tema en Cataluña, con Ada Colau, aunque también hay para el gobierno en Cataluña hay una candidatura muy interesante de las CUP, de la candidatura de Unidad Popular anticapitalista e independentista en Cataluña, es muy interesante. Pero los Ganemos en el resto del Estado, la verdad es que...
En cada sitio es una cosa diferente, en algunos sitios es una marca blanca de Izquierda Unida, en otros sitios participan los compañeros y las compañeras de Equo. La verdad es que es difícil, en otros sitios están gente que viene de Izquierda Unida pero que ahora se han salido de Izquierda Unida. La verdad que todo es muy diverso, ¿no? Y habría que ir analizando los ganemos municipio por municipio para llegar a algunas conclusiones coherentes. Y finalizamos con Equo, y que se lo vamos a dar al ecologista, ¿no? Se lo vamos a dar a ti, ¿no, Jesús? Equo, vamos a ver, ¿qué opináis? Bueno, digo lo mismo que decía antes con Izquierda Unida. Hay gente muy valiosa en Equo y la verdad es que hace falta ese tipo de gente aportando propuestas a nivel del tema medioambiental, pero la verdad es que a mí personalmente Equo se me queda corto porque con lo que está pasando y con toda esta regeneración y la nueva política, para mí Equo realmente no es una alternativa que responda globalmente a todas las necesidades de la gente trabajadora, la verdad. Yo creo que con la gente de Equo nos podemos encontrar y nos estamos encontrando, por ejemplo, de cara a las elecciones andaluzas. Vienen compañeros de Equo en nuestras listas y yo creo que pueden aportar mucho, pero bueno, nos podemos encontrar en algunos sitios, pero Equo como formación política individual de cara a las elecciones se me queda coja en muchos aspectos, ¿no? Creo que para el tema medioambiental tienen algunas ideas interesantes. Yo particularmente pienso que no se puede ser ecologista sin ser anticapitalista. Yo creo que con el tema del medio ambiente nos señala claramente cómo en este sistema capitalista que tenemos es imposible desarrollarnos de manera sostenible, y esto los compañeros y las compañeras de Ecologistas en Acción nos lo dicen continuamente. Así que cuando hablamos de medio ambiente es cuando las contradicciones del sistema se ponen más en evidencia, y aquí también creo que los compañeros de Equo se quedan un poco cortos en sus orientaciones. Bueno, vamos a terminar ya aquí la cabaña del café, otra sección más en radioclaridad.net, sin que se me escape una cosita que yo aprendí en su momento en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Vamos a ver. Cuando algo nuevo comienza, se dice en filosofía, cuando algo comienza, pasa por 3 etapas. La primera, se ríen de ello. De esa cosita que ha surgido, ¿no? Ya sea una idea, ya sea una agrupación, ya sea un partido, lo que sea, se ríen de ellos, ¿dónde van esta gente? Segundo, como ven que van creciendo, ya los miran, los observan, lo están observando. Y como siguen creciendo, al final lo admiten y le tomen. Eso es un poco lo que ha pasado con todos los partidos políticos de toda la historia, y todas las movilizaciones que ha habido en la historia, y incluso los líderes, ¿no? más importantes. Se han reído de él primero, después la han observado, cuidado, que este señor está diciendo cosas que hay que tener cuidado. Y la tercera, viene un respeto y un poco de temor, porque va a mover el piso, como dicen en América, ¿no? Van a mover un poco todo el sistema, que es lo peor que puede ocurrir para unos grupos ya estabilizados. Bueno, pues señores, muchísimas gracias a Jesús, muchísimas gracias también a Álvaro, que han estado aquí compartiendo con nosotros 2 horitas aquí en la cabaña del café. ¿Cómo lo habéis pasado? Muy bien, la verdad es que la cabeza me echa humo, ¿no? Un debate súper interesante, y muchas gracias por invitarnos. Por supuesto. Encantado de participar en este tipo de debate y esperamos seguramente volver. Vale. Por supuesto que voy a volver cuando queráis. Nomás que tenéis que llamar, y llamáis a la directora o llamáis a Cristina y automáticamente os metemos en programación. Que vaya la cosa muy bien, y a ver si, bueno, os tengo que desear suerte, a ver si os vemos en el Parlamento andaluz allí diciendo cositas, y moviendo un poco también el piso allí. Muchísimas gracias. Aquí tenemos a todos nuestros oyentes también por la audiencia que han tenido, y nos despedimos aquí otra sección más en la cabaña del café en radioclaridad.net.